No sé si sabéis que existen dos versiones de Frankenstein, del libro de Frankenstein. Las dos escritas por Mary Shelley. Y los libros que nos venden en las librerías muchas veces no indican cuál es la versión que nos están vendiendo. O incluso lo indican mal. Así que os voy a contar mi experiencia. Voy a hablar acerca de por qué existen dos ediciones de Frankenstein diferentes. Dos ediciones oficiales, porque se podría decir que hay alguna más. Os voy a hacer una serie de recomendaciones de libros, de películas, música, canales de YouTube, así que tened a mano algo con lo que apuntar. Y por último, veremos qué opciones tenemos en castellano si queremos leer el libro y saber qué es lo que estamos leyendo. Y voy a terminar haciendo una recomendación que tal vez no será del gusto de todos. Así que si mañana aparece mi cadáver con 20 puñaladas en el pecho, ya sabréis por qué fue. Bueno, vamos a lo que venimos. ¿Tú me vas a ayudar a hacer el vídeo o no? ¿Te vas a quedar aquí todo el rato? Ya sabéis que al final de mi último vídeo, en el que hablo de Borges y de Minecraft, en el que comparo los universos de Borges y de Minecraft, dejé ver que en el próximo vídeo iba a hablar de Frankenstein y de la inteligencia artificial. Bien, fue una excusa maravillosa para releer Frankenstein, pero algo ocurrió al margen de mi voluntad. Por cierto, voy a pronunciar Frankenstein. Sé que probablemente la pronunciación correcta sea Frankenstein o algo así. Frankenstein. Pero es que quiero decir Frankenstein. Ese es mi argumento. Bueno, comencé a leer este libro en la edición de Anaya. Y en el capítulo 2 vi algo, no recuerdo bien qué era, que me hizo consultar la versión original en inglés. Y ahí comenzó todo. La edición que consulté era esta, de Penguin, de la que voy a hablar luego porque tiene algo que está mal. Bueno, también está mal que le haya robado este libro a mi hermana. Hola, ya, ¿qué tal? Por más que pasaba páginas de atrás hacia adelante y de delante hacia atrás, no encontraba lo que estaba buscando. Claro, al principio sospeché de mi edición de Anaya y llegué a pensar si no sería una de esas versiones abreviadas que lamentablemente es algo que pasa mucho con los clásicos, que hacen versiones que les quitan capítulos, les quitan algunos párrafos, pero aún así algo no me cuadraba. Así que empecé a comparar los primeros capítulos de las dos versiones y sin ir más lejos, el segundo capítulo de la versión en inglés y de la versión traducida empezaban de forma diferente. En general, en los primeros capítulos sucedían cosas diferentes, algunas cosas diferentes. Por ejemplo, en esta edición, el padre de Frankenstein, de Víctor Frankenstein, se hace cargo de su sobrina, Elizabeth, que termina casándose con Víctor, es decir, con su primo carnal. Sin embargo, en esta otra edición, los padres de Víctor Frankenstein encuentran a Elizabeth en una especie de campamento y se la llevan con ellos. Y luego Víctor y Elizabeth terminan casándose, pero ya no son primos. No hay incesto. Bien, después de una búsqueda rápida por internet me enteré de lo que había dicho antes, que hay dos versiones diferentes de Frankenstein. Las dos escritas por Mary Shelley, con una diferencia de algo más de 10 años entre una y otra. La primera publicada en 1818 y la segunda publicada en 1831. Descubrí que esta edición es la de 1818. Lo que no tenía sentido es que en esta otra, que al ser diferente tendría que ser la de 1831, según pone en la página de los créditos, es también la de 1818. Incluso trae una copia de la portada original de la primera edición del libro de 1818. Y no solo eso, también incluye el prefacio que escribió Percy Shelley en la edición de 1818. En ninguna parte de este volumen, en ninguna parte de esta edición, hace mención a la fecha de 1831, que es la versión de Frankenstein que está aquí dentro. Así que si tenéis esta versión, esta edición, preciosa, por otra parte, tened en cuenta que no es la del 18, sino la del 31. Bien, de modo que me puse a trastear con la nueva información, a leer foros, a leer artículos, y entre otras cosas se me ocurrió una muy mala idea. Preguntarle al ChatGPT. Ya sé que en algunos lugares decís ChatGPT en vez de ChatGPT, pero yo voy a decir ChatGPT por la misma razón por la que digo Frankenstein y no Frankenstein. Frankenstein. ¿Por qué digo que fue una mala idea? Ahora que lo pienso, puede que en realidad haya sido una buena idea. Una muy buena idea. Porque descubrí... Bueno, os lo cuento. Le pregunté a ChatGPT sobre Elizabeth.
la mujer de Víctor Frankenstein. Aquí tenéis literalmente lo que me dijo ChatGPT. Os muestro una captura de pantalla. En la edición de 1818, Víctor Frankenstein y Elizabeth Lavenza no son familia biológica. Elizabeth es una niña adoptada por los Frankenstein, pero sin un vínculo de sangre con Víctor. En cambio, en la versión de 1831, Mary Shelley cambió la relación y convirtió a Elizabeth en prima de Víctor, lo que refuerza un vínculo más tradicional y menos ambiguo entre ellos. Claro, esto me chocó porque según lo que yo acababa de leer, era del revés. La relación incestuosa era en la versión de 1818, no en la del 31. ¿Estás seguro de que no es del revés?, le pregunté. Buena pregunta, pero sí, es correcto. En la versión de 1818, Elizabeth no es prima de Víctor, es una niña adoptada por la familia Frankenstein, pero sin vínculo de sangre con él. Víctor la describe como un regalo de sus padres, lo que enfatiza su papel como pareja destinada más que como pariente. En la versión de 1831, Mary Shelley cambia la historia y hace que Elizabeth sea prima de Víctor, hija de la hermana de su padre. Este cambio hace que su relación sea más convencional y aceptable para el público de la época, que ya estaba bajo la moral victoriana emergente. Parece un detalle menor, pero en realidad altera la dinámica entre ellos. En la versión de 1818, el destino de Elizabeth está más marcado por la decisión de los Frankenstein, mientras que en la de 1831 su vínculo es más natural al ser de familia de sangre. Es decir, ojo aquí porque esto es importantísimo. ChatGPT insiste en que él tiene razón. Entonces yo insisto en que yo tengo razón y le digo, ¿cuáles son tus fuentes? Porque yo he mirado un libro sobre el tema y también en Wikipedia y dice lo contrario. Y entonces ChatGPT contesta. Buena observación. Revisé varias fuentes académicas y ediciones críticas de Frankenstein y efectivamente tenías razón en dudar. Me equivoqué en el orden del cambio. Corrección. En la versión de 1818, Elizabeth es prima de Víctor, hija de la hermana de su padre. Y en la versión de 1831, Mary Shelley cambia su origen. Ahora Elizabeth es adoptada por la familia Frankenstein, lo que elimina el vínculo de sangre. Y luego tiene la cara de decirme, gracias por señalarlo, ¿te interesa explorar también otros cambios en los personajes? No, gracias, descuida. Parece que al final sí que metí la inteligencia artificial en el vídeo de Frankenstein, tal como había sugerido en el vídeo anterior. Bien, ¿qué es lo que acaba de pasar aquí en realidad? ¿Por qué la inteligencia artificial se empeñó en su error, convencida de que tenía razón? Igual que un cuñado que se empecina en su error cuando tiene un teléfono móvil en el bolsillo que puede mirar en cualquier momento para comprobar los datos que está diciendo y ver si tiene razón o no tiene razón. Hace tiempo que los seres humanos... A ver, ven pa' aquí. Ay, ¿estás más cómodo aquí? Hace tiempo que los seres humanos tenemos una especie de miedo a que la inteligencia artificial evolucione y termine gobernándonos a todos y convirtiéndonos en sus esclavos. Este pequeño encontronazo que tuve con el ChatGPT me llevó a pensar una cosa. ¿Y si en realidad nos está pasando lo mismo que le pasó a Víctor Frankenstein con la criatura? ¿Y si nos está pasando lo mismo que le pasó al rabino de Praga con el golem? Esto es una referencia también al vídeo anterior de Borges y Minecraft. Es decir, ¿y si tratando de crear un ser superior, una inteligencia superior, o un ser por lo menos a nuestra imagen y semejanza, al menos en lo racional, estamos creando un ser imperfecto? Es más, ¿y si esa es la única receta que da fruto? ¿Y si la única forma de crear vida es a través de la imperfección? Es decir, la única forma de que la inteligencia artificial cobre vida es que sea imperfecta. La única forma de que la inteligencia artificial cobre vida es que tenga prejuicios, que se crea más lista que tú, que sea una snob, que opine antes de escuchar y entender lo que le estás queriendo decir. Es decir, que sea un golem, que sea una criatura de Frankenstein o que sea un humano. Pero no es de eso de lo que venía a hablar en este vídeo. ¿Y tú qué? ¿Cómo hacemos? Tienes que buscar una postura en la que estemos cómodos los dos. Tú para que te duermas y yo para que pueda estar tranquilamente hablando. ¿Sí? ¿Por qué Mary Shelley escribió 2 versiones de Frankenstein? Vamos a resolverlo. Todo empezó en 1815, en la isla de Sumbawa, en Indonesia, cuando el monte Tambora, que también es un volcán, entró en erupción. Estamos hablando de la mayor erupción volcánica registrada en la historia. Una erupción cuya explosión se escuchó en Sumatra, que está 2.000 kilómetros más lejos, que se dice pronto. A tal punto fue descomunal esta erupción que provocó anomalías climáticas a nivel mundial.
el hemisferio norte, incluyendo Norteamérica y Europa, se vio afectado. Recordemos que el Monte Tambora, el volcán, se encuentra en Indonesia. Fue algo devastador para las cosechas, también para el ganado. Se perdieron miles o millones de cabezas. La consecuencia es que se generó la mayor hambruna del siglo XIX. Pero tal vez el efecto más conocido de esta erupción fue que afectó también al año siguiente, 1816, hasta dejarlo sin verano. De ahí que el año 1816 sea también conocido como el año sin verano. Y cuando se habla de el año sin verano, suele ser refiriéndonos a un hecho en concreto que es el que hoy nos toca. Es decir, nada más y nada menos que la reunión de Mary Shelley, por entonces creo que todavía era Mary Godwin, Percy B. Shelley, Lord Byron, su médico William Polidori, en Villa Diodati, en Ginebra, junto al lago Le Mans. Durante ese verano, frío y lluvioso, nació Frankenstein. Nació, no se gestó, ya llevaba un tiempo gestándose. ¿Cómo sucedió esto durante esos días en Villa Diodati? Eso no os lo voy a contar fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque es una historia que probablemente ya conozcáis y estaréis cansados de escucharla. Y si además me pongo a contarla, pues alargaría bastante este vídeo, que yo creo que ya va a ser bastante largo. Y en segundo lugar, porque esto me da pie a recomendaros cosas. Es decir, este es el momento en el que tenéis que tener a mano algo para apuntar, porque igual saquéis de aquí alguna cosa que os interese. Lo primero que os voy a recomendar es un vídeo que hizo Marta de No Solo Clásicos, en el que cuenta mucho mejor de lo que yo lo podría hacer, no en vano es profesor de literatura, la historia del año sin verano en Villa Diodati y cómo se escribió Frankenstein. En general os recomiendo todos los vídeos de Marta. Se aprende mucho y a mí me cae muy bien. Todo sea que un día la conozca en persona y diga, uff, no, qué horror de mujer. Pero no creo que me vaya a pasar eso. Quiero decir que no creo que en caso de conocerla me vaya a caer mal, no creo que la vaya a conocer en persona. O sea, no sé si la voy a conocer en persona o no. Igual me cruzo con ella por la calle. Lo más probable es que no, aunque de cruzarme con alguien por la calle, teniendo en cuenta que ambos somos de Oviedo, tengo más posibilidades de cruzarme con ella que, no sé, con Viggo Mortensen, aunque ya me crucé con Viggo Mortensen. Pero eso no quiere decir que sea fácil que me vaya a cruzar con ella. Tengo más posibilidades de cruzarme, no sé, con Fernando Alonso. De hecho, ya me crucé varias veces con él. Pero claro, es que prácticamente somos vecinos. Sin ir más lejos, yo hice la primera comunión en la misma iglesia en la que él se casó con la cantante del Sueño de Morfeo, que por cierto hace años conocí al guitarrista del Sueño de Morfeo. Estábamos buscando un estudio para grabar un disco y él tenía un estudio en Oviedo. De hecho llegué a grabar allí 2 temas, pero eso fue años después. Y Ruth, la mujer del técnico con el que grabamos, que es Dani Sevillano, con el que me volvería a encontrar en el estudio de Desacato, muy buenos chavales por cierto los de Desacato, hablo sobre todo por Pablo, que es con quien tuve más trato, pero estaba hablando de Ruth, la mujer de Dani Sevillano. Pues Ruth me estuvo dando clases de canto en Oviedo, que es donde vive Marta, de No Solo Clásicos. No sé si a Marta le gusta Desacato, pero seguro que le gusta Viggo Mortensen. Y hablando de Viggo Mortensen, el próximo vídeo que voy a hacer, voy a hablar del Señor de los Anillos. Segunda recomendación, Remando al viento, de Gonzalo Suárez. Descubrí esta película de una forma muy curiosa y creo que si no llega a ser por ella, hoy no estaría haciendo este vídeo. En casa de mis padres había unas estanterías llenas de cintas de VHS. Estamos hablando de una época en la que todavía no existían los DVDs. La mayoría de las películas eran grabadas de la televisión, de forma que las carcasas de las películas no tenían la portada de la película. Era un cartón de la marca que fuera y la manera de apuntar qué película habías grabado era escribiéndolo en una pegatina que ponías ahí en la cinta. No sé si por entonces internet estaba llegando a las casas o todavía faltaba un tiempo. Desde luego para que se inventara YouTube faltaban muchos años. Quiero decir que si tú te acercabas a una estantería y elegías una de las cintas que habían grabado tus padres, lo único que sabías de esa película era el título. No tenías posibilidad de ver el tráiler, no podías ver reseñas, no tenías más información que aquella que el propio título de la película te pudiera dar, si no conocías la película, claro. Y así es como veía las películas en aquel entonces. Elegía una cuyo título me pareciera sugerente, la metía en el reproductor y la veía de principio a fin, y por lo general me gustaban todas. Una de esas películas fue Remando al viento, película de 1987, muy buena añada, por cierto. Y para mí no fue una película como cualquier otra. Creo que fue mi despertar al mundo romántico, que desde entonces me cautivó y cautivado me hallo todavía. Esta película, que es una delicia, se centra precisamente en ese verano en Villa Diodati. Sea más o menos rigurosa en los hechos, que no lo sé, tiene 2 grandes valores. En primer lugar, el ambiente. La atmósfera de aquellos días. Te acerca las sensaciones que la propia Mary Shelley, que el propio Lord Byron pudieron experimentar.
y como consecuencia eso te hace conectar de una manera más personal, más emocional, no solo con esas figuras, sino también con su obra. Evidentemente no estoy diciendo que ese fuera el ambiente, es una recreación. Gonzalo Suárez hace una película con su propia interpretación de cómo pudieron haber sido aquellos días. Lo que quiero decir es que esa interpretación que hace Gonzalo Suárez es también válida para nosotros, o para la mayoría de nosotros, o para algunos de nosotros. El segundo valor relacionado con el primero es que te hace sentir que estás allí. Convierte esa historia en tu historia. Terminas de ver la película y puedes añadir ese verano como uno más de tus veranos. Y por lo tanto también convierte esas grandes figuras literarias en parte de tu persona. Por eso la recomiendo. Y además esa película me trajo otra cosa. Y esta es la tercera recomendación. En cierto momento de la historia empiezan a sonar unas cuerdas, que a mí al menos me transportaron desde el primer segundo. Imagino que conocéis esa sensación en que una música, de forma repentina, os saca de vuestra realidad y os transporta a un lugar desconocido del que ya no queréis iros. Pues eso me pasó con esta música de Vaughan Williams, que se llama Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis. Esta fue mi puerta de entrada a Vaughan Williams, pero después seguí escuchando más música suya, y desde entonces se convirtió en uno de mis compositores favoritos. El día que escuché The Lark Ascending, bueno, eso fue otro nivel. No me lo creía. Eso sí que es viajar. En fin, si queréis escuchar una música que os haga viajar, que os aleje de lo peor de vuestras vidas y os haga flotar en un éter que se teje con los hilos de vuestros mejores recuerdos y de vuestras más esperanzadas ilusiones, os recomiendo Vaughan Williams. Totalmente. Por último, volviendo a la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis, este es un tema que también podéis escuchar en la banda sonora de Master and Commander, que por cierto, compré hace poco el libro en el que está basado la película, este de aquí, que se llama Capitán de Mar y Guerra, de Patrick O'Brian. Es el primero de 21 volúmenes con los mismos protagonistas. Con lo que me gusta el mar y con lo que me gusta el siglo XIX, creo que me lo voy a gozar como un niño. Cuarta recomendación. Un cómic, concretamente Mary Shelley, La muerte del monstruo, de Raquel Lagartos y Julio César Iglesias. Ahora hay una segunda edición con otra cubierta y añadidos de más cosas. Además, esta en concreto me hace ilusión tenerla aquí porque es un ejemplar dedicado por los autores. Para Dani, muchas gracias por tu apoyo y amistad. Claro, está dedicado pero no para mí, porque me lo dejó un amigo. Dani, concretamente. ¿Qué tal, Dani? ¿Por qué lo quiero recomendar? Aparte de que el cómic, al margen del tema que trata, es una delicia por el juego entre el texto y las ilustraciones, por su calidad general como obra, hace una especie de biografía psicológica de Mary Shelley. Mary Shelley. Creo que lo estoy pronunciando de forma diferente cada vez. Da igual. Frankenstein. Igor. Lo que decía, una biografía psicológica de Mary Shelley, usando la criatura de Frankenstein como un reflejo de sus propios miedos, de forma que apreciamos sus contradicciones internas, no sé si éticas o de apreciación de la naturaleza, de la vida en general. En cualquier caso es un viajazo. Y muy importante, está hecho por personas que saben de lo que están hablando, por personas que son frikis de Mary Shelley. Y ahora es cuando empieza el vídeo de verdad. Existe mucha leyenda acerca de cómo Mary Shelley escribió Frankenstein. Desde que escribió la obra en 3 días hasta que no la escribió ella, sino que la escribió Percy Shelley. Bueno, pues ni la una ni la otra. Por fortuna, según van pasando los años, va apareciendo más material que da cuenta de cómo sucedieron las cosas. No entro mucho en detalles porque no dispongo de diferentes ediciones para comparar y ser exhaustivo, y porque no soy un experto ni leí todo lo que hay escrito al respecto. Pero, busca que te busca, di con alguien que sí se podría considerar un experto en materia de ediciones y de traducciones. Y además uno de sus temas de estudio es precisamente Frankenstein. Hablo de Carlos Oliva Valverde, que tiene una cuenta en Instagram especializada en ediciones y en traducciones, que se llama Idazle. Idazle es escritor en euskera. La historia que hay detrás de las diferentes ediciones de Las Mil y Una Noches, del Ulises de James Joyce, libro que estoy leyendo ahora, por cierto. Y hace poco abrió un canal de YouTube que se llama Editar y Traducir.
En sus primeros vídeos hace comparativas bastante exhaustivas sobre diversas ediciones y traducciones de la Ilíada, de la Odisea. Ayer sacó un vídeo sobre las diferentes ediciones que hay sobre el retrato de Dorian Gray. El caso es que me puse en contacto con él, estuvimos hablando y terminamos haciendo una videollamada muy grata que para mí fue algo así como dirían hoy, una masterclass acerca de las ediciones de Frankenstein. Y esto es de lo que os voy a hablar ahora. Mary empezó a dar forma a su Frankenstein ese verano sin verano. Ese verano del 1816, con la idea de hacer un relato corto. Fue luego, de regreso a Gran Bretaña, cuando ese relato fue tomando forma de novela. Cuando lo terminó, creo que en 1817, Mary recurrió a Percy para que revisara la obra, sugiriese mejoras, corrigiese algunas cosas. Percy le recomendó añadir algunos capítulos que contextualizasen la historia y alguna cosa más. Y luego Mary, pues, adoptó los consejos que le parecieron adecuados. El manuscrito resultante se llevó a una editorial y el editor consideró hacer unos pequeños ajustes en la novela, es decir, lo habitual. Unos pocos cambios de aspecto formal. Nada que alterase la novela significativamente. Recordemos, escrita por Mary Shelley, revisada por Percy Shelley, pero cuyos cambios escribió Mary Shelley y con cambios mínimos por parte del editor, o sugeridos por el editor, no escritos por el editor. Esta versión se editó en 1818, en 3 volúmenes. Mary había pensado editarla en 2 volúmenes, pero el editor, por cuestiones comerciales, consideró que era mejor idea que fueran 3 volúmenes, no 2. Y se editó de forma anónima, aunque como el prefacio estaba escrito y firmado por Percy Shelley, muchas personas pensaron que la obra entera estaba escrita por Percy. De esta edición creo que se publicaron solamente 500 volúmenes. Es decir, hoy en día la mayoría de escritores que sacan su primer libro hacen una primera tirada de 500 ejemplares solamente. Lo que no sé es si hubo reimpresiones de esta primera edición en caso de Mary Shelley. Bien, 5 años después, en 1823, se publica una segunda edición. ¿Qué diferencia hay entre esta edición y la de 1818? En esta, de 1823, sí que aparece el libro bajo la firma de Mary Shelley como la autora. Tal vez la muerte de Percy Shelley el año anterior tuviera algo que ver. De hecho, esa muerte dejó a Mary en una situación complicada, sin apoyo económico, y la reedición de Frankenstein con su nombre, esta vez, ayudó a afianzar o a reafirmar su identidad literaria y a ganar prestigio como escritora, claro. En segundo lugar, se corrigieron algunos errores tipográficos, algo habitual cuando se saca la segunda edición de un libro. De ahí que La muerte del monstruo sea más recomendable en su segunda edición porque está corregida. Y por último, los 3 volúmenes de la primera edición se convirtieron en un solo volumen. El resultado es lo que hoy se considera la versión de 1818. Aunque en realidad si nos pusiéramos quisquillosos tendríamos que decir que es la del 23, pero la esencia es la del 28. La del 28 no, perdón, la del 18. Y de ahí pasamos directamente a la fecha que nos interesa, 1831, cuando se publica esta especie de reescritura de Frankenstein. A ver, chicuelo, para abajo. Ay, muy bien. Desde la publicación de la primera versión de Frankenstein, Mary Shelley había seguido escribiendo otras novelas. Matilda, Valperga, El último hombre, son novelas que yo no leí todavía, pero las leeré. Y cuando las lea, haré un vídeo sobre ellas. Es decir, que fue ganando madurez como escritora. La pregunta es, ¿y eso es bueno? En teoría sí, pero hay peros. Con la idea de que la obra pudiera tener o pudiera llegar a más lectores, Mary trabajó sobre ella suavizando la deriva filosófica que tenía la primera versión, puliendo el estilo y, tal vez esto sea lo polémico, ajustando la obra a la moral de la época. De ahí que sucedan cosas como el hecho de que Víctor de repente ya no se case con su prima, incesto fuera, o manteniéndonos en Víctor, que Víctor pase a convertirse en una especie de víctima de sus circunstancias, del destino, como que se quita la responsabilidad de encima. ¿Yo qué culpa tengo de la existencia de esta criatura? Yo soy una hoja a merced del viento. La propia criatura, en la versión del 31, ¿quieres salir? A ver, te saco de casa. A ver, venga. Venga,
no acabo el vídeo. Contigo no acabo el vídeo. Venga, vamos. A ver, ¿en qué estábamos? Sí, la criatura. En la versión del 31, la criatura de Frankenstein, el monstruo, pierde la complejidad que la convertía en una especie de ser humano diferente, incomprendido, marginado, con el que incluso podíamos llegar a sentir cierta empatía en determinados momentos. Y pasa a convertirse en una criatura que parece que es malvada por naturaleza. Como que la versión del 31 tiende al maniqueísmo más que la versión del 18. A ver, esto no sucede de forma exagerada. Son cambios sutiles. Estoy hablando de inclinaciones de los personajes, no de borrón y cuenta nueva. La del 18 es más ambigua moralmente, pone interrogantes sobre la mesa. Y la del 31 es más religiosa que filosófica, tiende más a la moralina. Claro, dicho así es fácil que tendamos a inclinarnos más a preferir la versión del 18 que la del 31, porque la del 18 es más compleja, hay una mayor gama de grises en el componente emocional humano. Por otra parte, eso no significa que la versión del 31 sea peor y ya está. Como dije antes, la versión del 31 está escrita por una Mary, por una escritora más madura. Es decir, que formalmente, la novela se ve beneficiada por la madurez de Mary. Es una novela más simple, pero más compacta, más resolutiva. Tiene un estilo narrativo más accesible para la mayoría de los lectores. Y ojo, no confundamos accesibilidad con peor calidad literaria, ni lo inverso. No pensemos que mayor exigencia a la hora de leer hace mejor a un libro. Es decir, en la versión del 31 nos encontramos con una estructura más unificada, con un texto más fluido. El estilo está más pulido. Ah, y se me olvidó decir que la versión del 31, pese a lo que se suele pensar, mantiene muchos de los consejos que Percy le dio a Mary en la versión del 18. Mary modificó algunas cosas conforme a su propio enfoque filosófico, pero no es que Mary, liberada del influjo de Percy, decidiera hacer caso omiso de todo lo que le había dicho. Mary valoraba mucho la opinión de Percy. En resumen, la versión de 1831 no es la versión de 1818 expurgada de las anotaciones de Percy. A partir de aquí, la versión más editada en lengua anglosajona fue precisamente la de 1831. Aunque en español, según me dijo Carlos, a lo largo del siglo XX se editó mucho la del 18. No sé si más que la del 31, no lo sé, pero bueno, aquí funcionó muy bien la del 18. Prueba de ello es que el libro que compré yo, sin saber lo que estaba comprando, es la versión del 18. Entonces, vamos a lo práctico. ¿Qué tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos fundamentalmente tres opciones. La versión de 1818, la versión de 1831 y tenemos otra cosa. Voy a hablar de la cosa. En 1995, creo, aparece en inglés un libro que se titula The Original Frankenstein, por Mary Shelley con Percy Shelley. Una edición a cargo de Charles Robinson. ¿Qué es esto? Esto es que Charles Robinson tuvo acceso al manuscrito original de Frankenstein, escrito a mano por la propia Mary Shelley. Y no solo estaba lo que había escrito Mary, también estaban las anotaciones de Percy. Lo que hizo este hombre fue tomar ese texto y editarlo señalando qué partes estaban escritas por Mary y cuáles eran las anotaciones de Percy o qué partes venían sugeridas por parte de Percy. No es la versión que se publicó en 1818, después de sufrir alguna que otra modificación por sugerencia del editor. Es la versión justo anterior a esa. Y quitando las anotaciones de Percy, nos quedaría la versión inicial, escrita originalmente por Mary Shelley. Eso en inglés. Eso lo tenemos en inglés. Pues esta primerísima versión fue trasladada a castellano por el traductor José Calles Vales. Y es la que podemos leer en la editorial Austral. Al menos en las ediciones de 2015 en adelante, creo. Porque por lo que estuve mirando en la página web del propio traductor José Calles Vales, inicialmente la edición de Austral incluía solamente el texto de Mary Shelley, pero resulta que en las ediciones actuales, esto me lo confirmó Carlos porque le pregunté, en las ediciones actuales de Austral encontramos el texto de Mary Shelley y el texto de Percy Shelley, igual que en la edición en inglés de Charles Robinson, con una diferencia, con una lamentable diferencia, y es que en Austral no te señala cuáles son las partes escritas por Shelley y las anotaciones de Percy. Estamos hablando en cualquier caso, por asegurarnos, porque
no sé si en otras versiones es así, en la edición de Austral de tapa dura de color morado. De todas formas, si estáis verdaderamente interesados en las ediciones de Frankenstein, en las ediciones en castellano sobre todo de Frankenstein, os remito a la cuenta de Instagram de Carlos y Dazle, donde vais a encontrar un par de publicaciones sobre este libro y sus diferentes ediciones. Vale, Pelayo, me diréis algunos, pero yo lo que quiero simplemente es leer Frankenstein. ¿Qué edición leo? ¿Qué versión? ¿Qué traducción? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál tengo que leer? Bien, mi recomendación es la siguiente. Si no eres una persona estudiosa del tema y lo único que quieres es pasar un buen rato leyendo un buen libro, un buen clásico, lee la edición que tengas en casa, lee la edición que te pueda dejar un amigo, la que esté disponible en la biblioteca, la que te puedas comprar por €1 en una biblioteca de viejo o la que te entre por los ojos en tu librería favorita. Leer una versión u otra, la del 18 o la del 31, no va a cambiar tu vida. No va a hacer que el libro te guste muchísimo más o te guste muchísimo menos. Leer Frankenstein te va a dar herramientas para vivir, claro que sí, como cualquier buen libro, y lo más probable es que te guste mucho. Y habrá gente a quien no le gustará y está perfectamente bien. Así que si quieres leer Frankenstein, lee el que sea. Y si no te apetece leer Frankenstein, pero sientes como una especie de obligación, es que tengo que leer este libro porque es un clásico y si no lo leo, ¿qué tipo de lector voy a ser? Te vas a morir. Algún día te vas a morir. Tu tiempo de vida es limitado. Tú verás en qué gastas ese tiempo de vida limitado. ¿Lo vas a gastar leyendo libros que no quieres leer por simple presión social? Bueno, allá tú. Adelante. Me estoy cavando mi propia tumba. Y hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo vídeo, como dije, lo voy a dedicar a Tolkien y además os voy a hacer una recomendación que creo que os va a gustar mucho. Probablemente no se alargue tanto como este, porque no voy a tener que hacer tanta investigación y lo vaya a tener listo para la semana que viene.